Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Entonces vamos a retomar la carta y creo que vamos en el versículo 5 del capítulo 4, pero vamos a retomarlo desde el versículo 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando nosotros leemos esto un poco en Reina Valera, mucha gente a veces no entiende, ¿verdad? Dice, ¿cómo es? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, por eso nosotros usamos traducciones más actuales para que, y las sugerimos, ¿verdad? Pero siempre estén revisando la Reina Valera, porque hay detalles allí que siempre hay que revisar. Y entonces, cuando tú revises una versión, vamos a decir, más actualizada, revísalo juntamente con la Reina Valera, no la hagas solo. O sea, no la utilices sola, utilízalo al lado de la Reina Valera. Después verás por qué y entenderás por qué. Bueno, entonces me voy a ubicar también en la carta a los romanos, pero en la nueva traducción viviente. Perdón, la nueva traducción viviente, y dice allí, Romanos capítulo 4, versículo 4, dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende un poco más? Entonces, sigo en traducción viviente. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Qué es lo que está explicando Pablo aquí? Porque si la gracia de Dios, es decir, la gracia de Dios es su amor y su perdón inmerecido. Lo que nosotros merecíamos era castigo. Lo que nosotros merecíamos era muerte. Lo que nosotros merecíamos era juicio y condenación. Eso era lo que nosotros merecíamos. Si se enseñara que las obras por sí mismas tienen valor, entonces estaríamos enseñando que el perdón de Dios tiene un precio. Y como sabemos que ese perdón es divino y es excelso, es indescriptible, la forma en que nosotros pudiéramos describir ese amor hacia nosotros, no podemos ponerle un precio. O sea, cuando ya haga 500 obras de altísima calidad durante 50 años, ¿y qué pasa con el que vive 20? ¿Qué pasa con el que vive 15 años? ¿Me entiende? Puede ser salvo una persona que no alcance tanto tiempo y tantas obras de tanta magnitud. Es por eso que aquí claramente dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Ahora, ¿por qué aparentemente es tan sencillo? Ay, la gente dice, no, pues yo soy salvo porque yo tengo fe en Dios. Pero la fe en Dios es algo sencillamente complejo y complejamente sencillo. Es decir, ciertamente la fe es algo muy complejo, pero sencillamente tú lo que tienes es que tener fe. Voy a explicar esto. Y supongamos que un papá toma de la mano a un niño pequeño de 3, 4, 5 añitos, cuando un niño es totalmente dependiente e indefenso y no se vale por sí mismo, y el papá lo va a llevar de paseo a otro lugar. Entonces se supone que el que conoce la ruta es el papá, conoce
los atajos, conoce los peligros, conoce las ventajas, las desventajas que hay en el camino. Por tanto, ¿qué debería hacer el niño? El niño está impedido por su falta de conocimiento, por su falta de experiencia, dirigirle la ruta al papá. El papá va a dirigir al niño, es lo correcto. Entonces, lo que Dios requiere de nosotros es que nosotros no tengamos duda acerca de lo que Él dijo y ya prometió. Cuando nosotros empezamos a estudiar el Antiguo Testamento y que ya nosotros sabemos por la carta, por el inicio de la carta a los romanos, que los profetas anunciaron el evangelio desde la antigüedad, y recuerden que aquí en el versículo 3 están citando a las escrituras, donde Abraham creyó a Dios y eso le valió a él, o sea, el creerle a Dios, no creer en Dios, escuchen, no dije creer en Dios, el creerle a Dios tiene tanto peso, el creerle a Dios, que es capaz esa acción de creerle a Dios que puede justificar a un hombre delante de los ojos de Dios. Es decir, Dios requiere de nosotros que nunca le pongamos en duda. ¿Me entiende? De que Dios dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de vosotros estoy yo. O una promesa más clara del Señor Jesucristo, que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso sabemos que Dios está en este lugar y por eso sabemos que Dios está ministrando en este lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos duda y porque tenemos fe que eso es así. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Pero por qué los perdona? ¿Por qué los perdona? Bueno, un pecador como Abraham le creyó a Dios así. ¿Y cómo te salvaste? Así porque creíste. Claro, sí porque creí. Pero hay que ver que la fe de Abraham fue probada. O sea, no fue que Abraham dijo, yo me salvé porque creí en Dios. Pero su fe fue probada o no fue probada. Vaya que fue probada, ¿por qué? Para que Abraham ostente el título del padre de la fe. Si era el padre de la fe, o es el padre de la fe, entonces quiere decir que con él comenzó este asunto de ser salvo por la fe. Por la fe en que Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham la creyó. Entonces, cuando Abraham, por primera vez, en el libro de Génesis, Dios le pide a Abraham, entrégame tu único Isaac. Y aunque Abraham tenía otro hijo que era Ismael, Isaac era el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios puso a prueba la fe de Abraham como hijo de Dios. A ver si en el corazón de Abraham habían dudas, o bueno, no era que Dios no sabía eso, pero eso era necesario que sucediera para que quedara registrado en las escrituras, y era necesario que quedara registrado en las escrituras. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esa iba a ser la enseñanza nuestra, o sea, tenía que brotar a la luz la fe verdadera de Abraham, tenía que exteriorizarse esa fe, y Dios le iba a pedir que le entregara a su único hijo
siendo un hombre de avanzada edad, de más de 100 años, cuando lo engendró tenía como 100 años. El chico probablemente era un adolescente. Y cuando le pidió a su hijo Abraham, que le pidió a su hijo Isaac, perdón, Abraham no tuvo ningún argumento delante de Dios y creyó que eso era así, al punto de que llegar a matar a su hijo, a degollarlo, para después quemarlo, quemar el cadáver. Eso es creer en Dios. Creer en Dios es estar dispuesto a hacer lo que Dios demanda. Creer en Dios es creer que Dios tiene el control de mi vida. Creer en Dios es creer que la razón por la que nosotros estamos aquí es porque un día, como decía la hermana Lucía, Dios tocó a mi puerta. Tocó a mi puerta y le abrí. Gloria al Señor. Y desde el día en que le abrí la puerta al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Por eso ahora estamos llamados a reunirnos alrededor de su altar, como lo hacen los querubines, como lo hacen los serafines, que nos los narra muy bien Ezequiel, nos los narra el Apocalipsis, que están alrededor del trono, esperando la bendición, esperando la administración, esperando la bendición de Dios. Nosotros estamos reunidos en este lugar haciendo lo mismo. Ahora vean lo siguiente. Entonces, Dios lo único que requiere de ti y de mí y de cualquier persona en el mundo entero que sea un pecador es que crea que lo que Dios promete, y lo que Dios promete es perdón de pecado y vida eterna siempre y cuando la persona reconozca ante este Dios divino santo, reconozca su maldad, reconozca su pecado y que no tiene oportunidad de ser salvo a menos que se arrepienta. Amén, gloria al Señor. Entonces, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Mire la versión Nueva Traducción Viviente. David, Dios, está proclamando el Evangelio. David está proclamando el Evangelio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa a David y David proclama lo que dice el rey como un heraldo del rey del universo. Y que son bienaventurados aquellos que no se les cuenta dice la Reina Valera. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea, lo justifica sin tomar en cuenta que si hizo esto, que si hizo aquello, que si donó $1.000.000 para un orfanato. Porque entonces los ricachones de este mundo, los recontramultimillonarios que viven haciendo donaciones para hospitales, orfanatos, que lo hacen más bien para evadir impuestos que por obras de caridad, vamos a darle el beneficio de la duda a algunos que lo harán de todo corazón. Pero la mayoría de esas personas lo hacen por evadir impuestos y porque eso también les da una buena imagen de personas buenas, caritativas, etcétera, etcétera. Y si fuera por buenas obras, ellos serían los primeros salvos. Pero no es así. Entonces, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad o la bienaventuranza de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Ahora, vea usted. Aquí la palabra justo en un lenguaje jurisprudencial
está diciendo aquellos a quienes se les imputa justicia, aquellos a quienes son declarados inocentes, lo que está diciendo allí. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, sin hacer nada, ninguna obra. Lo único que Dios exige es creer absolutamente en Él. Okay. En estos momentos pudiera recordarme aquí de varias personas que recuerdo, pues, como llegaron a Cristo. Y estoy recordando muy especialmente a nuestra hermana Alicia, una forma sorprendente en la forma en que la llamó a ella y en la forma en que Dios la convenció de pecado y en que Dios la convenció de justicia, de pecado y de justicia. Cuando ella procedió, porque fue tocado a la fibra más profunda de su corazón. Estoy recordando eso ahora, eso me lo trae a la mente el Señor. Y entonces ella llorando, jipeando, llorando, pero hermano, eso era un mar de lágrimas. Yo la podía ver, aunque ella no tenía la cámara encendida. Yo la podía ver, hermano, desbordada. Y entonces, bueno, esa es la razón por la que ella está aquí, pero es la razón por la que tú estás aquí, por la que yo estoy aquí. El Señor nos convenció de eso. Y entonces cuando procedimos a creerle a Dios que Él me lava, que Él me sana, que Él me salva, ¿dónde queda la religión, hermano? ¿Dónde quedan las buenas obras? En ninguna parte. ¿Dónde queda el legalismo? A los cuales muchos hoy acuden para querer ser aceptos delante de Dios, y no es verdad, porque es la doctrina bíblica que le pertenece a Jesús y que la está ministrando el apóstol Pablo y que ahora la ministro yo como siervo suyo que soy. La doctrina de la carta a los romanos destroza todos esos argumentos de que algunos quieren imponer para poder ser la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, gente que se pone terca, que se pone necia. Nosotros estamos en el deber de decirle la verdad. No estamos para ganarle un debate teológico a nadie. No estamos para convencer a otro, sino que estamos simple y llanamente como instrumentos en la mano de Dios para, como un heraldo de Dios, declarar lo que el Rey ha enseñado. Gloria al Señor. Y dice así: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Qué le parece, hermano? Su cuenta, mi cuenta, nuestra cuenta ha sido borrada. O sea, usted quedó delante de Dios limpio de pecado, amado hermano. Si usted creyó de verdad y en usted está operando una obra regeneradora del Espíritu Santo, lo cual lo mueve, lo impulsa a una vida de un testimonio mayor en la medida que usted avanza en la vida cristiana. En la vida cristiana, cada uno de nosotros tiene que ir avanzando en el testimonio. Tú no puedes ser el mismo cristiano del año pasado, ni del antepasado, ni del antepasado. No. Se supone que nosotros, en la medida en que vamos aumentando en edad, en años, dentro del cristianismo, Pablo dice, algunos de vosotros deberían ser ya maestros. Y el maestro no es aquel que sabe
nada más Biblia y Biblia y Biblia, sino que es una persona que tú puedes ver el testimonio del Señor Jesucristo en su vida. ¿Qué ha hecho Dios con esa persona? O sea, si Dios usa a esa persona, si Dios respalda a esa persona, si esa persona avanza en su vida cristiana, es obvio que esa es una persona cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, y eso se logra es simplemente por un momento en que la persona tuvo un encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo, y esa persona ahora es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un nacido del Espíritu Santo. Vamos a seguir al versículo 9. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Pablo sigue aclarando para disipar todo tipo de dudas, para disipar todo tipo de disputas, de divisiones, de contiendas, de pleitos, de malas sospechas entre ellos. Entonces, sigue Pablo en una disertación extraordinaria, como caracteriza las cartas de Pablo, diciendo lo siguiente: como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Evidentemente tenemos que recordar las lecciones anteriores donde la iglesia de Jesucristo en Roma, a quienes se les dirige esta carta, estaban confrontando a los gentiles, los nuevos creyentes, de que si no eran circuncidados de acuerdo al ritual de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, Pablo una vez más está confrontando categóricamente, está confrontando firmemente a toda esta gente que probablemente muchos de ellos fueron adiestrados en el conocimiento de la ley, que por cierto tendrían que ser los más incisivos en esta exigencia a los gentiles. Entonces, le pregunta, ¿esta bendición es solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo por su fe, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser considerado o fue antes? Entonces la respuesta es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Listo. Ahí está. Antes de que Abraham se circuncidara, o sea, que Dios le exigiera o hiciera este pacto a través de la circuncisión, ya él había sido acepto a los ojos de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hay mucha gente hoy en día, y conozco algunas personas que han procedido a circuncidarse porque nosotros debemos volver a nuestras raíces hebreas, porque nosotros somos procedentes de la cultura de Abraham. Y por eso, y entonces una gente dice, ay, sí, bueno, sí, es verdad, Abraham se circuncidó. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no estudiaste la carta a los romanos y otras partes como Gálatas, que vendría a ser un complemento de esta carta, donde Pablo habla claramente de lo que es la circuncisión, o en Colosenses, donde Pablo también explica que nuestra circuncisión fue hecha en la circuncisión de Cristo, y ya nosotros quedamos marcados para siempre en el corazón. Nuestro corazón fue circuncidado en la circuncisión de Cristo. Por tanto, es una circuncisión mayor, y la circuncisión
que era en la carne específicamente para el pueblo hebreo, ya no es operante para ser acepto delante de Dios. Todo aquel amigo, todo aquel hermano que está escuchando esto y que tenía alguna duda en referencia a esto, es la Biblia la que te da la respuesta para que si en algún momento tú has escuchado algunos planteamientos o te ha sonado como a verdad algunas cosas que te hayan planteado, querido amigo que nos escuchas, tienes que saber que la Biblia claramente, el mismo Abraham, el padre de la fe, fue acepto a los ojos de Dios antes de ser circuncidado. No lo olvides. Entonces Pablo sigue explicando de una manera extraordinaria, como lo sabe hacer Pablo, y dice, porque él era un maestro, él era un rabí. Y dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. ¿Entendieron? La circuncisión era una señal de que ya tenía fe, hermano. Alabado sea el Señor. Y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Díganme ustedes, ¿cómo hacen esta gente de estas sectas? Aún aquellos que dicen que son judíos y no lo son, y que son acusados por el Espíritu Santo, allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, gente que dicen que son judíos, hermano, y no son judíos nada. Y obviamente no le andan haciendo un favor ni al Evangelio ni al reino de Dios. Aquí claramente lo estamos leyendo y dice que Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe, a esa fe que tú. Mire, Dios no se olvidó de la fe de este gentil. Dios no se olvidó de la fe de este gentil. Y aunque Dios no, o sea, es decir, de la descendencia de Abraham, Isaac y después Jacob, del cual nacerían las tribus de Israel, pero en los tiempos en que se daría cumplimiento a la profecía que nacería la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo toma para sí discípulos judíos, hebreos, israelitas, y les enseña su doctrina, Dios no olvidó la fe que hay en el corazón, que puede haber en el corazón de un gentil. Gloria a Dios. Y el Señor, ¿se acuerdan de Cornelio? Bueno, Pedro entendió la promesa que Dios había hecho, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, a través de la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y primero le dio la salvación a su pueblo, y después esa salvación ha ido alcanzando a los gentiles en todas las naciones y todos los continentes del mundo en todos los siglos siguientes. Aleluya. Porque eso fue lo que Dios prometió. Entonces Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos, es decir, a nosotros los que estamos reunidos en esta noche aquí,
como todos nuestros hermanos en Cristo en todas partes del mundo, hemos sido considerados justos gracias a la fe que tuvo un gentil como Abraham, que no había sido circuncidado, pero sí había sido contado como justo, porque ya tenía fe y Dios ya lo había aceptado. La gloria sea para el Señor. Entonces, amado hermano, tú que estás reunido aquí y tú que estás escuchando allá, vuelve al camino de la verdad. Te exhorto en el nombre de Jesús que si tú has escuchado una doctrina, me estoy dirigiendo a aquellas personas hasta donde puede alcanzar este mensaje y que andan buscando una respuesta de Dios, andan buscando una luz, que quizás en algún momento se desvió del camino por escuchar doctrinas y doctrinas y doctrinas. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, sea Dios hablándote y haciéndote encontrar el camino nuevamente, porque esta es la única verdad que se ha dicho y se ha explicado en la Biblia. Gloria sea al Señor. Y amados hermanos, hemos llegado hoy al final del estudio por esta noche, agradeciéndole siempre a Dios, al Padre, a Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo por guiarnos hacia toda verdad, porque Él es el único que puede dar discernimiento. Nadie puede tener discernimiento de las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va obrando en el corazón del gentil, hasta que lo lleva a los pies de Cristo. Porque Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, va obrando en la persona y lo va llevando hasta que se lo entrega al Señor Jesucristo. Muy agradecido al Señor en primer lugar y de que todos estén aquí en esta noche. En el nombre de Jesús reciban la bendición todos mis amados hermanos. Voy a estarle pidiendo a nuestra hermana María, mi esposa, para que esté tomando la dirección.